¿Qué haces, Toto? Buenas noches. Bueno, no sé muy bien a dónde mirar, yo miro la cámara, después voy a ver un punto fijo, cosas así. Te voy a pasar a... Voy a pasar a hacer una introducción, te voy a hacer una introducción a la introducción al narcisismo. Del narcisismo, perdón. Que bueno, es el texto que publicó Freud en 1914. ¿Sí? Contexto histórico, bueno, nada, surge porque él ya fundando el psicoanálisis empieza a tener como enfrentamientos de interés, enfrentamientos teóricos, enfrentamientos con colegas personales, entre ellos Adler y Jung. Yo igual acá me apunté para no irme por las ramas y me parece que va a ser muy útil para por lo menos este primer capítulo de introducción al narcisismo. Igual me parece que mismo este capítulo lo voy a ir cortando. Pero bueno, la cosa va a ser más o menos así. El capítulo empieza, bueno, Freud definiendo el narcisismo según una definición de un psiquiatra, neurólogo, lo que sea, no sé quién es, que dice que, bueno, que básicamente el narcisismo vendría a ser este afán sexual que tiene un individuo hacia uno mismo. O sea, algo que debería de estar volcado hacia el exterior, ¿no? Ya sea para la reproducción sexual humana. Eso se lo ve como replegado hacia sí mismo. Igual está mal, replegado no, pero para que se vaya entendiendo, ¿no? Hay algo que, bueno, entonces Freud dirá, ¿qué es esto? ¿Es acaso el... Y acá vamos con la pizarra mágica. Oh, la concha de la lora. Bueno, este video igual te lo voy a subir así a modo de fail, pero inicial. Bueno, ahí está, papá. ¿Listo? Continúo. ¿Es acaso el narcisismo y que para abreviarlo después vamos a poner que esto es N? Ja, qué difícil, ¿no? ¿Es acaso el narcisismo entonces una perversión? Porque se entiende por perversión, sobre todo por los prejuicios de la época, prácticas sexuales no comprendidas dentro de lo normal saludable. Pero bueno, claro, en perversión entraba todo lo que no era reproducción sexual heterosexual. Entonces, claro, que alguien esté complacido, satisfecho con prácticas del sí mismo y todo lo que ello deriva parte de la cultura humana, como no sé, por ejemplo, que alguien esté todo el tiempo diciendo lo bello que uno es o que su interés respecto de no sé, de una actividad social sea ser protagonista y demostrar, bueno, su enorme, enorme, eso sería más o menos una perversión. Pero en realidad va más allá de si esto o aquello es entonces un fenómeno psicológico. De hecho, es muy útil para ampliar algo que es bien conocido en la teoría de Freud, como lo es la teoría del desarrollo psicosexual. ¿Sí? Vamos a abreviarlo más o menos como psicosexualidad, que es igual a líbido. Líbido es un concepto que seguramente lo conocerás, porque es aquello por lo cual yo tengo un tipo de enganche, el cual no es ni interés, ni vocación, ni... qué sé yo, no sé. ¿Lo que se te ocurra? Bueno, todo lo que se te ocurra no es. Y eso te lo digo bien clarito porque hasta el día de hoy yo a veces digo, che, mira, estoy libidinizando, jajaja, bueno, no es libidinizar, no es que yo todo lo que hago es libidinizar. En general se aplica la libido a cuestiones del amor y de la sexualidad, por supuesto, ¿no? Pero bueno, el desarrollo psicosexual de la teoría de Freud.
Eso tal y como está sedimentado en la teoría, bueno, tiene una lógica unidireccional. ¿Qué quiere decir que tenga una lógica unidireccional? Bueno, esto es la vida. Este es el ciclo vital de un individuo, de un ser humano. ¿Qué pasa con el ciclo vital del ser humano? Tiene maduraciones, tiene un desarrollo, tiene momentos de discontinuidad. No es todo lineal, tiene momentos de quiebre, por así decir. Pero para Freud, en la base, siempre es unidireccional y para un solo lado, porque alguien no puede ir hacia atrás. Uno va hacia adelante y aunque intente volver hacia atrás y eso tenga consecuencias, siempre va a seguir para allá. ¿Qué es el futuro? Básicamente, ¿no? Pasado, presente, futuro. Y acá, líbido. Bueno, aclarado esto, ¿cuál es el fundamento para decir, bueno, que la libido existe? Bueno, Freud es alguien que ha intentado paralelizar su teoría psíquica de sus mecanismos y sus funciones particulares específicas, bla, con la biología. Porque él era neurólogo. Entonces era como parte a parte del paradigma científico, sobre todo porque encima salió Darwin con su teoría de las especies, estaba muy en boga, ¿no? La ciencia por el lado de la biología. Y él siendo neurólogo, aparte, el peso que tenía el cuerpo no era poca cosa. Por supuesto que hoy tampoco, pero ya no dependemos de estar sustentándonos siempre de una sustancia. Bueno, depende igual la disciplina psicológica, pero no hace falta todo el tiempo estar dependiendo de un sustrato orgánico, que es como Freud lo llama, porque era una teoría que aparte estaba muy presente en el paradigma, la teoría de Planck, o Le Planck, ay no me sale, pero bueno, del plasma germinal. El plasma germinal es algo así como aquella sustancia mínima que para algunos será la célula, o sea, se podría pensar la célula, pero hay algo más por dentro de la célula. Yo no sé aparte en esa época hasta dónde llegaron en la microbiología, en la época de Freud, pero lo que sí es que este plasma germinal es hipotético. No es algo que haya sido comprobado. Lo que viene a decir esta hipótesis del plasma germinal es que todo ser vivo guarda dentro de sí un plasma germinal vinculado con ese ser vivo como individuo y con la especie como parte de la especie. Lo cual quiere decir que este plasma germinal va más allá de algo como individual, sino que esto vincula a toda la raza para que justamente la raza tenga como un instinto mínimo de supervivencia, ¿sí? En la reproducción de la especie. Y esto hace que este plasma germinal no solamente empuje a la reproducción sexual, sino obviamente sus vertientes como la supervivencia básica del hambre, dormir, lo que fuese. Y lo que hace entonces Freud con esta hipótesis biológica es biologizar el aparato psíquico. Vos creo que me preguntaste que el aparato psíquico es tan simple como, digámoslo así, este es el símbolo griego de la psicología. El aparato psíquico viene a ser como la evolución del plasma germinal en el ser humano racional, con todas las complejidades que eso supone en el entrecruzamiento de algo tan vasto como lo es la biología y la mente humana. Por supuesto que todos los grises que hay de por medio. Pero para poder explicar entonces cómo este plasma germinal, que es un sustrato orgánico, biológico, que se puede supuestamente medir porque está más vinculado con un conjunto de reacciones químicas, ¿cómo se puede explicar en algo como el aparato psíquico? Bueno, el sustrato orgánico, material,
sustancial del aparato psíquico es la libido. La libido es aquella energía. La energía en física y en la mayoría de las ciencias es aquello que no se comprende. La energía es aquello de la materia que no se explica. ¿Por qué esta materia tiene comportamientos que no se los puede describir en sentidos sólidos? Por lo menos no sentidos sólidos en las formas en las que nosotros medimos la materia. Bueno, energía. Entonces esta energía es energía psíquica y esta energía tiene transformaciones a lo largo de la unidireccionalidad de la vida, del ciclo vital. Entonces cuando uno nace, la libido estaría configurada y compuesta de tal manera, en la mitad de tal manera, y al final, de la forma más evolucionada posible, la libido vendría a ser aquello que nos empuja a la reproducción sexual, heterosexual, para la mantención de la permanencia de la especie y todo eso. Eso sería el sentido más normal y saludable de la orientación libidinal psíquica de los seres humanos. Y todo lo que no sea eso, por ejemplo, narcisismo en su sentido sí perverso, homosexualidades, fetichismos, obviamente que las neurosis, psicosis, todo eso supone anormalidad, enfermedad y hay que hacer algo con eso, según dice el amigo Freud. En este sentido, y continuando con entonces la teoría del desarrollo psicosexual, hay una publicación anterior a todo esto que es 3 ensayos de teoría sexual. A todo esto yo intuyo, comprendo, asumo que vos sabés que lo sexual no se reduce ni siquiera para Freud a la reproducción humana. Él asume una posición respecto de la sexualidad como algo amplio, en un sentido amplio, que es lo que permite que en la infancia haya sexualidades, haya modos de sexuación que obviamente son como las bases necesarias para que después haya, sí, lo sano, lo normal, la reproducción heterosexual. Pero antes dice, antes tiene que haber un desarrollo de eso. Y ahí es cuando él llama a una de esas etapas, las del inicio, autoerotismo. En el autoerotismo, y se entiende ahí, son todos esos fenómenos que aparecen en la infancia vinculados con acciones, conductas, actitudes, afanes del niño por hacer cuando no tiene nada que ver con las necesidades biológicas básicas. Porque, por ejemplo, el bebé se queda chupando a la teta y en lugar de chupar la teta para amamantarse, para comer, sigue chupando la teta porque le gusta chupar la teta. Punto. Ahí es cuando Freud dice, miren esto, acá está pasando algo que va más allá de lo que en el reino animal sucede. Y esto es entonces una pulsión. Entonces, Freud va a decir que en esta etapa habrá pulsiones apuntaladas en lo biológico, por supuesto, porque primero se come, pero después de comer nace la pulsión. Primero es la necesidad biológica, que ojo, Freud dice que también es una pulsión, pero es una pulsión que va por el lado de la biología de todos los seres vivos. Una pulsión que de hecho creo que Freud escribe acá en el capítulo, tendríamos que suponer... ¿Por qué mierda no mantuve la página? Bueno, acá está. Dice, en la página 72, justo al principio, cerrando la oración de la página anterior, dice: libidinoso del egoísmo, bla, 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 pum. Pulsión de autoconservación, de la que justificadamente se atribuye una dosis a todo ser vivo. Todo ser vivo, no ser humano, todo ser vivo. Son las pulsiones de autoconservación. Me conservo por este empuje que tengo a buscar comida, por ejemplo. Y de ahí se apuntalan, nacen las pulsiones sexuales. Y estas pulsiones sexuales son las que comprenden la etapa del autoerotismo.
Pero después dice Freud que naturalmente está la etapa evolutiva madura de la elección objetal o, bueno, elección de objeto. Que es básicamente, vos objeto dalo por entendido como objeto, personas, objetos de interés, o sea... Bueno, mira, ahí me equivoqué, ves que digo objeto de interés, pero el interés, que de hecho es la razón por la cual se peleó con Jung, va por otro lado del interés. La sexualidad, la investidura sexual, que son esas las palabras, los términos que tenés que ir comprendiendo, es lo que atrapa a estos objetos. Personas, sí, por supuesto, porque aparte se tiene en cuenta que la elección de objeto es entonces la reproducción heterosexual, por ejemplo. Bueno, va, hasta ahí, bien, ¿qué pasa acá? ¡Pum! Bueno, ¿cómo se pasa de esto a esto? ¿Cómo se pasa del autoerotismo, del buscando mi propio cuerpo para buscar satisfacción? Por supuesto que el cuerpo de la madre, pero se entiende que el bebé no entiende de que el cuerpo ajeno es el cuerpo ajeno. Se entiende como que el cuerpo de la madre es el cuerpo propio, por eso sigue siendo autoerótico, porque no existe esa limitación, esa frontera del yo y el no yo autoerótico a esto. Bueno, hasta la época, hasta el 1914, hasta antes de publicar la obra freudiana de Introducción al Narcisismo, no tenía una etapa del desarrollo sexual propiamente que diga, che, acá hay una utilización de estas pulsiones desordenadas que se ordenen de repente y digan, che, loco, a esta persona le gusta esta persona, a esta persona le gusta esta persona. Cosas así. Entonces dirá que en esta etapa, y creo que por ahí en la página te lo puedo buscar, pero dice, acá está, en este interrogante, el narcisismo. Y ojito para próximas consideraciones, primario. Todo lo que es primario en Freud tiene que ver con más una designación lógica de... para que esto... una consideración, perdón, una designación lógica para establecer que para que algo suceda durante las vivencias de los seres humanos, tiene que haber entonces sedimentos, tiene que haber bases, tiene que haber como punto cero del momento en el que... Antes de esto, en toda esta situación, no había algo propiamente como el narcisismo. Y solo a partir de acá nace el narcisismo. El narcisismo, entendido en la teoría de la psicosexualidad, de la libido, como la conformación, y ahora sí, del yo. Entonces Freud va a decir una frase muy linda, muy linda, qué sé yo si es linda, pero quiero decir muy capital, muy importante, que es la siguiente. Yo sigo cerrando el libro, soy un pelotudo. Dios mío. Hijo de puta. Pará. Lo tengo escrito ahí, no importa. ¡Oh! Bueno, no importa. Dice, el yo tiene que desarrollarse. El yo no es algo que con lo que se nace y viene dado. Es algo que empieza a surgir a partir de la separación del autoerotismo respecto del resto del mundo exterior, y el yo viene a constituir algo así como la reserva de líbido. Y la reserva de líbido es lo que después va a provocar algo que Freud dice en una de las páginas, que es una metáfora biológica. Fíjate el afán biológico que tenía Freud. ¿Para qué mierda te lo voy a leer? Hasta hice una imagen, mirá. Él dice, el yo es algo similar a una ameba con pseudópodos. ¿Qué quiere decir una ameba? Bueno, es ese organismo que se ve ahí, espero que se vea bien. La concha de la lora, no se ve. Tomás, ¿por qué no me avisas? Bueno, pará. Pero... ahí. Le hago menos zoom. Imagínate que esto está apoyado con un libro, no tiene... Bueno, una ameba es ese organismo que ves ahí, que
bueno, tiene sus particularidades biológicas para que exista, pero no importa. La cuestión es que el yo, bueno, no lo estás viendo porque dice un zoom acá, pero el yo vendría a ser como el núcleo del aparato psíquico. Y en este núcleo hay como un reservorio de la libido, ¿sí? Aquella energía psicosexual, bla, bla, que es necesaria para investir los objetos de amor, ahí sí lo dije bien, de amor, de sexualidad, de lo que fuese. Y los pseudópodos son estos bracitos que ves así, que son como extensiones del organismo que van atrapando la comida. Pero más allá de las cuestiones básicas, de la alimentación y del dormir, por ejemplo, en el ámbito del amor y de la sexualidad, o sea, de la libido, estos objetos corresponderían, por ejemplo, a esos objetos sexuales relacionados con, bueno, obviamente, ¿no? Un amigo, una madre, una novia, objetos objetivos. Y todo esto va conformando entonces lo que Freud considera como la libido yoica y la libido objetal. Que más que libido yoica, objetal, es un distingo de la acción libidinal, tanto considerada como en el adentro interior del ser humano, como lo que se puede ver por fuera, o sea, en los momentos actitudinales, conductuales, de las mociones que se exteriorizan del propio individuo hacia el afuera. No sé si... Oh, no me digas que no se vio algunas cositas porque se... Bueno, continuando con la explicación, me parece que ya terminando, no. Bueno, Freud lo que hace en general durante toda su obra es hacer una estrategia muy interesante del ámbito de la psicología, de la psiquiatría, que es explicar fenómenos psicológicos explicar fenómenos psicológicos de la gente más normal, más no tan excéntrica en relación con las patologías o los sufrimientos psíquicos, como lo pueden ser, por ejemplo, una persona duelando, que obviamente que el duelo tiene su peso sufriente y se ve gente angustiada, obviamente, muere un perro y uno llora, pero digo, para explicar esos fenómenos psíquicos que pueden a veces ser un poco más confusos y no tan exteriorizados, va directamente al hueso duro, va a la psicosis, va a lo que él llama también las parafrenias, a los delirios, a la esquizofrenia. Y bueno, para fundar su teoría psicosexual del yo, se va mucho a los fenómenos que se ven, por ejemplo, en la psicosis, bueno, en la esquizofrenia. Bueno. Dice algo así como que ¿viste que yo te dije en uno de los videos que hay quienes intentan volver de... voy a hacerlo con otro color. Que hay quienes intentan, a partir de una especie de retroceso, de un intento de retroceso, buscar como un modo de volver al pasado, cuando es imposible, no se puede volver al pasado, porque básicamente esto es una línea unidireccional que sigue sin fin, bueno, hasta la muerte, ¿no? Pero digo, hasta el borde de la muerte, hay quienes intentan hacer esto, ¿no? Y uno diría, bueno, ahí se ven consecuencias. El modo en que se vuelve acá es un mecanismo que específicamente se llama introversión, pero eso no importa. También se lo puede llamar replegamiento. En sí lo que se hace en este mecanismo de volver hacia el pasado es retirar la libido que hay acá en los objetos del mundo exterior y se lo vuelca hacia el yo. ¿Qué pasa entonces si una libido se repliega sobre el yo? Un yo que está fundado en un narcisismo primario. Bueno, va a surgir entonces un ensanchamiento del yo por libido, en donde se pueden llegar a ver rasgos perversos, sí, egoístas, sí, pero hay muchos otros fenómenos que Freud va a llamar, por ejemplo, dentro de la categoría del narcisismo secundario.
En realidad el narcisismo secundario no hace falta que se cumpla una patología en sí. Igual todo lo que es fenomenológico y distante o disidente de la reproducción heterosexual tiene un grado de patología. Todo lo que es, por ejemplo, el enamoramiento entre dos seres humanos es un poco patológico. Porque no hay nada en el reino animal que se enamore por ejemplo, un perro de una perra. No hay tal cosa. Es algo entre humanos. Y eso tiene cierto grado de locura. Entonces, todo lo que es secundario, por supuesto que va a tener su sentido patológico. No necesariamente tiene que ser caótico, catastrófico. Hay enamoramientos catastróficos. Pero también lo secundario se va a poder explicar entonces a partir de, por ejemplo, cosas de la esquizofrenia, en donde el esquizofrénico tiene una especie de replegamiento libidinal y sucede algo que, ojo, es muy interesante, que Freud lo llama como el fin del mundo del esquizofrénico, en donde el mundo exterior se le apaga y lo único existente, aparentemente, es él mismo. O sea, y está bueno lo que dije antes del enamoramiento, porque va en oposición a que el enamoramiento el enamoramiento es un ensanchamiento del otro. Es un ensanchamiento del otro. Un amor casi sin límites hacia el otro, ¿no? La alteridad, lo que no soy yo, lo no yo. Pero en oposición a esto, en el enamoramiento, va a surgir algo relacionado con el narcisismo secundario, sedimentado por el narcisismo primario, y es este fin del mundo. El mundo de afuera se apaga, el otro se apaga, y el yo es lo único existente. Y hay una oscuridad, Toto, hay una oscuridad que solamente para que la creas, para que la entiendas siquiera por fuera, tendrías que visitar un hospital. Yo no visité un hospital, por supuesto, pero bueno, nada, de tanto cháchara con la explicación del narcisismo, me he dado una idea. Aparte, he leído casos o visto casos en los cuales sí, es una oscuridad de la vida bastante angustiante para quien lo ve de afuera. Bueno, eso en la esquizofrenia. También tenés, por supuesto, delirios. ¿Cómo se explican los delirios? Los delirios de grandeza. Bueno, medio que se explica solo por su nombre, por su nomenclatura. Se define solo por su modo intuitivo de entender que es un delirio de grandeza. Algo muy curioso a agregar a todo esto es que para Freud lo que se puede explicar ontológicamente, lo que se puede explicar individualmente en cada individuo, se puede explicar en las sociedades y en las culturas. Por eso dirá que hay culturas que se han quedado en esta etapa, o en esta etapa, y no han llegado a la muestra evolucionista de la elección de objeto heterosexual. Entonces, por ejemplo, hay tribus o culturas que se han quedado en religiones, y podemos ubicar que la religión, que no es tan evolucionada como la ciencia, se ha quedado acá. Y hay inclusive culturas más atrasadas, porque ahí va por ahí el sentido, que se han quedado por acá. Y ellos no creen en religión, creen en tótems y en tabúes, creen en magia. Por supuesto que encima todas las prácticas que supone, sacrificio de humanos, de animales, de todo. Después sí, volviendo a lo ontológico, que ontología significa el desarrollo del ser, el ser humano, el ser individual, se ha quedado capaz que en cuestiones más pasadas por un mal desarrollo de la libido, ocasionando entonces, por ejemplo, esta tendencia de que alguien enferme de esquizofrenia, porque no todos enferman de esquizofrenia, pero entonces Freud entendería que hay un desarrollo alterado en el narcisismo primario. Hay algo que quedó fijado acá de un modo tal que todo lo que de acá surgió se constituyó a partir de esta forma trastocada de narcisismo primario, que ha llevado a que toda la libido que se ha intentado llevar por imposición social vuelva otra vez, qué pelotudo que soy, al narcisismo primario. Porque propiamente, por estructura, este individuo era, por ejemplo, esquizofrénico. En lugar de, por ejemplo, intentar retirar algo hacia algo más cercano, que lo volvería neurótico y no psicótico. You know, bro? Bueno.
Para la neurosis pasa algo similar igualmente. Todo lo que es elección de objeto y se intenta retirar hacia el atrás, hacia el yo. Bueno, sí, es que siempre pasa eso. La libido objetal, la libido sexual objetal, la de afuera, se va hacia el adentro del aparato psíquico, hacia el narcisismo. Todo va a parar de la misma fuente, porque la fuente es un reservorio libidinal y la fuente vuelve a ensancharse de líbido. Y eso hace que la realidad exterior se vuelva sin sentido. Entonces, bueno, la gente que sufre, padece de neurosis, también vendrían a tener un retiro del mundo objetivo real y pasan a llevar su libido hacia cosas más internas como por ejemplo las fantasías sexuales. Para Freud las fantasías sexuales es lo que para la psicosis es el delirio, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, Toto, me parece que te expliqué todo. Me interesa también que te mantengas la oposición de libido yoica y la libido de objeto u objetal. Acá hay un enfrentamiento conceptual, como para poder explicar, esta persona está teniendo, por ejemplo, esta persona connota mucha libido yoica. Y estamos hablando de una persona narcisista, egoísta, con algún tipo de fenómeno relacionado con alguna fantasía fijada o algún delirio o algún fenómeno